¿Qué volá, Cere? Julio Camejo, desde Cuba para el mundo, ahí en México. Espero verte muy pronto. Comandos de Chile, ¿cómo están? Señor Barrientos, Álvaro Barrientos, pero puros amigos a esta hora. Vamos a empezar a conectar más seguido. Más seguido nos vamos a conectar por acá. De la Fuente Mode, qué buena onda. Ellas son súper lindas, siempre ahí mandando fotos y apoyando y súper buena onda. Hoy vamos a hablar con un amigo. Él es Alejandro Fernández, pero no el cantante. No es Alejandro Fernández el cantante. Es un Alejandro Fernández que es muy capo, que además fue el creador de la Ruta de la Felicidad, director de Fundación de Pacto Social, un abogado. Le vamos a hacer una serie de preguntas porque estamos a puertas de un plebiscito, estamos a puertas de escribir una nueva constitución y hay muchas preguntas que tenemos. Yo tengo muchas preguntas y yo creo que ustedes también. Entonces todos nos podemos hacer las preguntas aquí entre todos para ir resolviendo dudas, para ir aprendiendo, para ir avanzando. Hoy soy do Brasil, tudo bem? Hola, hola. Denita Arce, todos de nuevo. Entonces, vamos a ver si ya nos pidió. Aquí no me pidió. Le vamos a decir, Alejandro, le vamos a escribir por acá que me mande un hola. Que me mande un hola así y yo lo pido. Que me mande un hola para pedirlo. Ojo, ya les dije, este no es el cantante, pero es más capo. O es igual de capo, en otra área. Aquí todos son cabos. Aquí le vamos a pedir que me pida. Ahí está, me dijo un hola. Go live. Para que podamos conversar. A ver. Saludos desde Bolivia. Estamos viendo que Alejandro se conecte. Tomando una proteína y yo tomando un mojito. Qué bien, ¿viste? Yo como quedé con hambre. Alejandro no se me conecta. No sé qué pasa. Hola, hola. Ah, no, esa otra persona. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Gerse Wildiganta. Un saludo a la pareja que está por ahí, de cumpleaños. Claudio Miranda. Muchas bendiciones. Gracias. Qué buena onda toda la gente a esta hora. Me gusta. No se conecta Alejandro. A ver, te vamos a pedir de nuevo. Le vamos a pedir, Alejandro, si está acá. Alejandro, send request. Ahí te voy a mandar un request. Ron, ¿cómo está? Ahí está. Habíamos tenido un Ahí sí. problema para conectarnos. ¿Cómo está, Sí. maestro? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, muy bien. Muy contento de poder conversar contigo, además de conversar sobre un tema completamente nuevo, porque no es que todos los días se escriban constituciones. Entonces, es como un tema importante en el que yo creo que mucha gente que nos está viendo puede tener preguntas. Contarle a la gente, yo el otro día te conocí en un Zoom que hicimos con toda la gente de Desafío Levantemos Chile, y ahí había un grupo de personas que estaban trabajando por levantar este país, por hacer cosas buenas, por mejorar, por todo lo que la gente ha luchado desde el 18 de octubre, por igualdad, por derechos, por oportunidades. Así que muy feliz de haberte conocido a ti y a muchas otras personas que trabajan. Entonces ahora tener la oportunidad de conversar contigo, y qué mejor que usted mismo se presente, maestro. Bien, pues. Bueno, primero gracias, pues, Cristian, también por este rato. Además, viernes en la noche, me imagino que estás ahí preparando un asadito o algo en familia. Bueno, me llamo, como dijiste, Alejandro Fernández, como el cantante. Exacto. No canto, No pero cantáis, como pero cantante soy. ni siquiera ¿Ah? cantáis así como de repente, ¿no? No, ya. No, o sea, a ver, sí, le pongo, pero muy mal, pero bailo, eso sí, me gusta Bien. bailar. Sí. Bien. Como cantante soy un buen abogado, te diría. Eso está bien. Y Sí. muy bueno.
Sí, así que conozco mis limitaciones. Bueno, soy abogado, como decía, siempre he trabajado en el mundo público. Partí trabajando desde que salí de la universidad, digamos, metido en un centro de estudio, trabajé también en el Ministerio de Educación, en el CERNAM, en reinserción social, así que yo diría siempre muy en lo público, pero primera vez que me lanzo una aventura así como de candidato, que es bien distinto. Así que, Exacto. pero creo que vale la pena un poco lo que decías tú al Y qué principio es de la lo que, y introducción. qué es lo que hizo que te postulara ya candidato para ser parte de esta nueva constitución? ¿Por qué? Sí, mira, la primera cosa que diría yo, volviendo como a octubre del 2019, es ¿Ya? que cuando vino la crisis dije esta cuestión hay que involucrarse, pero como involucrarse más, porque una cosa es meterse en lo público, ¿cierto? En una fundación o en el gobierno, y otra cosa es decir, ya, voy a meterme donde se toman decisiones finalmente. Y por lo tanto ahí fue como este cambio switch. Lo tuve que hablar con la Jesús, con mi señora, bueno, en ese momento la polola todavía, para Ah, decir, oye, mira, acá, sí. ¿se casaron Y, medio en pandemia? exactamente, lo que hacemos en pandemia. O sea, Hace, más solos que Rondín. Así la fiesta los dos, felicidades. sí, pero sale más barato, no sé. Ya es ¿Ah? verdad, sale más barato casarse Sí, en pandemia. exactamente. Así que, como digo, tuve que hacer una conversación familiar porque al final meterse en la política, ser candidato es súper absorbente, o sea, de verdad un cambio radical. Y ahí, bueno, como te digo, fue la decisión primero de decir hay que meterse en esto. Y después yo te diría por qué convencional. O sea, primero porque creo que detrás de estos procesos constitucionales en general vienen nuevas etapas, ¿ah? Como que se cierra un periodo y se abre otro, ¿cierto? Y yo quiero ser parte de ese proceso, yo tengo esperanza igual, pese a las dificultades, el contexto difícil que hemos visto, creo que se puede abrir una buena nueva etapa. Y además, bueno, creo que tengo los conocimientos en el tema constitucional, creo que es importante saber, entender de qué se está hablando esto, tengo disposición al diálogo, creo que también es importante, acá hay que llegar a sentarse como sin soberbia, ¿ah? Sin soberbia intelectual, creyendo que te la sabéis todas, sino al revés, pues yo creo que hay que sentarse y estar dispuesto a ser persuadido, a ser convencido por las ideas del otro. Yo creo que esa es la forma de que dialoguemos en serio. Así que, como digo, ese fue el entusiasmo por lanzarme y ahora estoy bien contento. La campaña ha sido entretenida, así que lo he disfrutado. Ahora encerrado nomás, pero con Bueno, hartas ganas. la primera pregunta de cajón, tú estabas listo para unas elecciones ahora en abril y las elecciones obviamente se pospusieron por todo esto del COVID. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, a ver, yo creo que era inevitable, ¿eh? Era muy difícil no postergar las elecciones con el nivel de contagio. Imagínate, hoy día tuvimos 9.000 casos, o sea, un día antes de las elecciones. Así que estábamos, como te digo, bien complicados. Obviamente para nosotros, Cristian, gente que somos nuevos en esto, lo hace súper difícil. Encerrarnos 4 semanas sin que nos vean, digamos, uno pierde mucho el trabajo avanzado. A Claro, todo diferencia de lo que otros es la salida a candidatos. la calle, el estar con la Exacto. gente, todo eso se pierde, Sí, po, obviamente. exacto. Y en cambio, en mi distrito igual hay candidatos como con mucho más conocimiento, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tú fueras candidato, evidentemente tenés mucho más camino avanzado, ¿cierto? En mi caso está, ponte tú, la Malucha Pinto, que tiene años de televisión, están Claro. ex autoridades como Barraza, entonces hay mucha más gente conocida, entonces para uno obviamente es doblemente desafiante, así que, Porque pero tienen bueno, que hay que ser... además darse a conocer, exacto. Exactamente, así que bueno, pero todos estos espacios también de conversación son súper buenos para eso, así que por eso doblemente agradecido también por tener este rato para conversar. Oye, tú fuiste el creador de la ruta de la felicidad. Cuéntanos un poquito de eso para la gente que no la conoce y después, ¿cómo eso y el haber sido parte de eso, tú crees que puede ser útil para todo el proceso constituyente? Sí, pues el año 2015 hice un viaje por todo Chile, la verdad que una suerte haber podido hacer ese proyecto, viajé desde el norte, o sea, de sur a norte, perdón, hasta Puerto Williams llegué, no sé si he tenido la oportunidad de estar allá, pero al extremo sur. He llegado hasta Ah, la isla Dawson, pero muy bien. La película, ¿no? la película chilena, Perfecto, sí. claro. Notable. Y bueno, llegué a vivir en el norte, extremo norte ahí. Así que la verdad que fue un viaje súper interesante, que no era simplemente recorrer, ¿ah? Yo diría que la idea sobre todo era escuchar, conversar con las personas y escuchar, y el tema de fondo era la felicidad, que a veces parece como algo que estuviera muy separado de la política, ¿cierto? Dice, ya este Ujú. cabro como que se pegó su volá, ¿ah? Como dice al sudeste asiático. Pero la verdad que no, como que yo creo que estás totalmente vinculado.
En el fondo, finalmente, ¿para qué estamos en esto? ¿Ah? ¿Para qué nos Claro. metemos en la política? ¿O para qué estamos, para qué somos sociedad? ¿Para qué estamos en la vida? Para ser felices. Entonces, yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse al momento de pensar el país, el tipo de sociedad que queremos, ¿ah? Ordenarla en base a eso. Entonces, evidentemente, uno no puede desconocer la importancia del crecimiento económico, por ejemplo, ¿cierto? Tener mejores sueldos, obviamente uno necesita un mínimo, un piso de dignidad, ¿cierto? Y en eso las condiciones materiales son importantes, pero hay otros elementos que a veces se nos olvidan, po. O sea, a veces por poner el foco solamente en eso, perdemos el foco en otras cosas tan o igual de relevantes, por ejemplo la familia, por ejemplo los Ajá. vínculos. En general, si tú conversáis con las personas, finalmente, ¿qué es lo que más te hace feliz? Tu familia, tus amigos, la Exacto. comunidad, ¿cierto? La lógica de un barrio, de una comunidad, como cuando el chico salía de la calle, había más, ¿cierto? La gente andaba en la calle tranquila y todo eso, y mucho eso se ha perdido, ¿cierto? Por ejemplo, porque los papás tuvieron que salir a trabajar, ¿cierto? Los dos papás a trabajar con muchas horas fuera, o en el caso un papá o una mamá, ¿cierto? Depende de la familia, o los abuelos, digamos, y tuvieron en muchos casos salir a trabajar muchas horas fuera, entonces poco tiempo para la familia, y eso también abre obviamente otros tipos de dificultades sociales, ¿cierto? Como el deserción escolar, con drogadicción. Entonces, hay muchos elementos que están súper de la mano. Y de hecho, bueno, Cristian, en esto hay un estudio de Harvard que hizo, no sé si lo he escuchado, pero hizo de un seguimiento a muchas personas por Ajá. durante 80 años, una cosa así, y de hecho sigue, y personas Ok. de distintos niveles socioeconómicos, distintas historias, y básicamente lo que se llegó a conclusión es que justamente las personas que estaban más satisfechas con la vida, más felices, y que de hecho que vivieron más tiempo, fue las personas que tuvieron mejores vínculos, mejores familias, y que estuvieron, ¿cachai? Porque Claro. realmente tú veis los países nórdicos, no sé, pues veis países desarrollados como Finlandia, Suecia, que son, claro, en términos de desarrollo son increíbles, pero muchas veces veis sociedades súper solitarias, súper individualistas. ¿Ah? Y entonces también tú decís, ¿para allá queremos ir? Quizás no, pues tenemos que Claro. desarrollarnos como somos los chilenos y no necesariamente tratar de ser ser ellos, ¿cierto? Tenemos que mantener algo también de lo que nosotros nos llena, nos hace felices. Exacto, porque además nos preocupamos de una serie de índice económico y una serie de mediciones, pero al final no necesariamente de la felicidad. La felicidad es como algo abstracto, que hay mucha gente que de hecho tiene muchas cosas materiales y son muy Mm. infelices. Entonces es algo sumamente importante. Aquí, para que la gente vaya compartiendo con nosotros, Carla pregunta, dice, quería saber qué opina Alejandro sobre la delincuencia en Chile y cómo esta nueva constitución va a ayudar a parar tanta inseguridad, sobre todo en las comunas que tú representas. Súper pregunta ahí de Carla, ¿no? Sí, Carla. Eh, Claramente, Cristian, uno de los temas que más salen en la conversación diaria es el tema de la seguridad. Porque además ya no es la inseguridad que había antes, ¿cierto? Que te entraban a robar, te robaban el auto, sino que hoy día ha ido escalando el nivel de violencia. ¿Ah? Hoy día ya estamos viendo homicidios regularmente en un caso que no te quieren robar, o para qué decir el narcotráfico, que está totalmente Claro. descontrolado. Mira, la Constitución primero me gusta ser súper honesto en términos de que la Constitución en sí misma no logra soluciones inmediatas, ¿cierto? Sino que fija como las reglas. ¿Ah? Y en ese sentido regula las instituciones que tienen que ver con la seguridad, ¿cierto? Regula lo que tiene que ver con las policías, el Poder Judicial, la Fiscalía, o sea, todo ese entramado de instituciones. Y una de las cosas que yo estoy promoviendo, Cristian, que además que le hace mucho sentido a las personas es tener una defensoría de víctimas. Porque fíjate que hoy día, si tú eres víctima de un delito, tú hoy día Ajá. básicamente no tienes derecho a ningún tipo de protección del Estado. ¿Ah? Y de hecho, si tú quisieras presentar una Necesito un querella, abogado. Claro, exacto, y yo tenés que como pagarlo. víctima, te necesito, tengo que pagar un abogado, que es una locura. Exacto, es una locura. Entonces, imagínate al final, y claro, por último, hay personas que tienen los recursos para pagar el abogado, pero la mayoría de los chilenos ni siquiera lo tienen. Entonces, finalmente no tiene acceso a justicia, mientras que el que cometió el delito, el imputado, tiene derecho a abogado pagado por el Estado, la Defensoría Penal Pública. Entonces, O la sea, verdad que es bien. dentro de la ley, que heavy. O sea, yo soy una víctima y yo tengo que, si voy a juicio, tengo que pagarme un abogado para poder irme en contra del que me atacó, que el Estado a ese delincuente le da un abogado gratis. Así estamos ahora. Exactamente. Eso es más o menos, sí. A ver, obviamente existe el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto? Pero Claro. ellos investigan por su parte, ellos no son representantes de la víctima, y muchos casos los descartan, ¿cierto? Obviamente un caso de un homicidio, cosas muy graves, los investigan, pero la mayoría de los temas como robos que vemos regularmente terminan archivados.
¿cachai? Entonces, salvo que tengáis plata para tener un abogado, no podía hacer nada. Entonces, yo para mí por lo menos unos temas que creo que en la Constitución se pueden establecer. Yo creo que es bien importante. Para mí es de las Ahora, principales banderas. ¿Mm? es bien importante lo que decís tú, porque yo creo que una cosa es lo que se diga en la Constitución, que esté inscrito, pero yo creo que después hay una serie de fallas en los mecanismos que nosotros usamos para hacer cumplir lo que está en la Constitución. Por ejemplo, el estallido social, y lo hemos escuchado mil veces, es que la gente quiere más dignidad, quiere igualdad en derechos. Eso es lo que la gente quiere y por lo que todos, no es que la gente quiera, todos queremos. Sin embargo, el artículo primero de la Constitución actual dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, eso está. Por lo que estamos peleando está en la Constitución. Entonces el problema es que lo que está en la Constitución no están los organismos y los mecanismos para hacer que eso funcione. Como lo, perdón, como lo que tú acabas de hablar, de que es ilógico que yo como víctima tenga que estar pagando un abogado y el delincuente tenga un abogado gratis. Yo creo que también hay un problema no solo en lo que está en la Carta Magna, en lo que está en la Constitución, sino también en cómo hacemos que eso se cumpla. Exactamente, tú lo dices muy bien. De hecho, bueno, tú, Cristian, viviste muchos años en Estados Unidos. Entonces, hay que la Constitución de Estados Unidos es la más antigua que existe, Constitución escrita, de finales del siglo XVIII. Y la Constitución de Estados Unidos es súper corta y regula cosas muy específicas, Y básica, exacto. pero básicas, pero se cumplen. Entonces, eso es lo importante finalmente. Establece las atribuciones del presidente, el sistema federal, algunas libertades. Entonces, como bien decís tú, y eso, Cristian, creo que es bien importante, porque es tentador muchas veces de los políticos, los candidatos, empezar a prometer cuestiones. Y como tú bien decís, la Constitución tiene derechos hoy día reconocidos. De hecho, la Constitución habla del derecho a educación, el derecho a salud. Entonces, finalmente, cómo lo concretamos no tiene que ver tanto con como cómo lo escribas, ¿cierto? Tú puedes escribir súper bonito, en grande, con mayúsculas, destacado en amarillo el derecho. Y podemos poner una serie de cosas, podemos poner en la Constitución: exacto, todos van a tener esto, se puede escribir todo. El problema es después cómo nosotros hacemos que eso se cumpla. Exactamente, y por eso, Cristian, yo por lo menos... no somos capaces de hacer cumplir el artículo primero, y por eso tenemos gente que está exigiendo que el artículo primero todavía ni siquiera se ha cumplido. Y está escrito, está hecho. Sí, y tú lo decís muy bien además, porque es el primer artículo, o sea, ya partimos mal. Tú decís, ¿para qué vamos a seguir para adelante si ya primer artículo, primer inciso ya no se cumple? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ahí está. Exacto. Entonces, es increíble. Y claro, no hay una forma de hacerlo cumplir. Y yo creo que eso también es muy importante, porque no solo, como dices tú, podemos escribir una Constitución súper linda y todos vamos a ser felices y todos vamos a tener todo lo que necesitamos y nadie va a pasar hambre, pero el problema es cómo hacemos que eso se cumpla. ¿Cómo? Exactamente. Y ahí por eso está mi pregunta para ti. Y eso, ya, y ahí, Cristian, vamos un poco a lo que estábamos conversando, porque esa es mi principal, como, digamos, por decir así, propuesta, es hacer efectivos los derechos. ¿Ya? Y eso son en las dos líneas. Por un lado está el acceso a la justicia, ¿cierto? Si tú tienes un problema en algún tipo de derecho que se siente que estás vulnerado, un derecho constitucional, puedas recurrir a un abogado, ¿cierto? Y puedas reclamarlo. Y eso no solamente es defensoría de víctimas, es cualquier cosa. Si tú tienes un problema, ¿cierto?, en cualquier tipo de libertad o derecho, puedes reclamarlo. Y por otro lado, Cristian, tiene que ver con los derechos sociales. ¿Cómo lo hacemos efectivo? Principalmente hay dos cosas para mí fundamentales. Por un lado, que tengáis un Estado que funcione, ¿cierto? Claro. O sea, ¿cómo tenemos derecho a salud? Con un buen Estado, buenos funcionarios de salud, bien remunerados, el sistema por mérito y no por pitutos políticos, ¿cierto? Me estoy quedando pegado, parece. Ahí sí, está. Ahí te quedaste pegado un poco, pero se arregló. Ya. Me puse muy latero, empezar. Entonces, por un lado está tener un buen Estado, ¿cierto? Y tener recursos, básicamente. Recursos, que no haya corrupción, que tenga un Estado que funcione. Y por otro lado, ¿cómo garantizáis derechos sociales, creo yo? Teniendo un sistema político que funcione. Y eso es bien importante, Cristian, porque al final es como que hay que aterrizarlo igual, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el sistema político? ¿Cierto? Al revés, sáquenme a los políticos. Pero la verdad es que si tú necesitáis gobiernos que puedan funcionar para que solucionen los problemas. ¿Cachai? Hoy día lo que tenéis, por ejemplo, en gobierno de Piñera y también Bachelet, que empujaron un proyecto de reforma de pensiones, pero se pasaron
básicamente sus gobiernos completos sin poder sacar los proyectos, ¿cachai? Entonces hay un problema del sistema de gobierno, ¿cachai? Entonces eso también tiene que ver con la Constitución. Entonces, para mí esos son los mecanismos principales para poder hacer efectivo, por ejemplo, los derechos sociales. Y el resto, la verdad, al final termina siendo como una hoja de ruta, esa es la realidad. Cuando tú mismo decís las personas, ¿cierto?, nacen libres, iguales, en dignidad y derecho, claro, lo que al final lo que estamos haciendo es orientar hacia dónde tenemos que movernos, ¿cachai? Tiene que ver como decir, estas son nuestras reglas del juego, para allá queremos ir. Y cuando pongamos derecho a vivienda, bueno, lo que estamos diciendo no es tengamos vivienda automáticamente para todos, pero sí procuremos como Estado, como sociedad, que todos tengan el derecho a vivir dignamente una vivienda. Al final tiene que ver como con ponerse objetivos más que un derecho exigible en forma automática, ¿cachai? Claro, porque al final no sacamos nada, podemos, como decís tú, podemos escribir la constitución más linda del mundo. Después tenemos que también escribir una constitución que seamos capaces de cumplir, porque obviamente no queremos hacer y crear falsas expectativas para prometerle cosas a la gente que después no van a poder tener. Exactamente. Y de hecho, bueno, tú, lo que decías tú, en el caso de Estados Unidos, una constitución muy chica, el caso de los países desarrollados en Europa, Noruega, Suiza, tú ves las constituciones son súper acotadas. En cambio, en Latinoamérica no hemos puesto bueno para la constitución como enciclopedia, programa de gobierno, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, y que de verdad yo encuentro que es poco serio. Yo prefiero ser impopular, Cristian, mira, prefiero perder votos que prometer tonteras, ¿cachai? De verdad yo creo que no podemos ser deshonestos. Entonces, más allá de tener un súper declaración de derechos en el papel, lo que hay que hacer, como decís tú, es hacer una buena constitución, pero que se pueda cumplir, ¿cachai? Y eso tiene que ver finalmente con recursos en gran parte, ¿cachai? Si al final esta cuestión, los derechos sociales, la principal forma de satisfacerlos es con plata. Y para eso necesitáis un país que crezca, y necesitáis un sistema, un Estado de Derecho que funcione, ¿cierto? O sea, al final, ¿cómo la Constitución ayuda también en cumplir los derechos sociales? Teniendo un sistema judicial que funcione, policías que funcionen, ¿cierto? Porque si no tenéis Estado de Derecho no hay posibilidad de emprendimiento ni de nada, ¿cierto? Al final, si no tenéis, hoy día si tenéis puro desorden y tenéis un montón de emprendedores, por ejemplo, en Santiago Centro, que tuvieron que irse de ahí, bueno, eso claramente no favorece nada al desarrollo del país, ni la calidad de vida, ni los derechos sociales. Entonces, al final, en gran parte también la Constitución es fijar reglas que se cumplan. Claro. Tenéis toda la razón, reglas que se cumplan. Hoy en día tenemos en Santiago, lamentablemente, una cuarentena en fase 1 en donde se pensó que la movilidad iba a bajar a un 50% para que la gente realmente no saliera. La movilidad ha caído en un 20% solamente, las calles están llenas de gente y al final poner reglas, por muy duras que sean, si no se cumplen, mejor para qué ponerlas. Exactamente. Oye, hablábamos de la delincuencia y de además que una delincuencia que ha evolucionado. Yo me acuerdo hace años te robaban y estas eran los lanzas, que además como que te robaban y no te daban ni cuenta. Entonces era como hasta, como ni te diste cuenta hasta que llegaste a la casa y no tenías la billetera. Pero hoy ha escalado con violencia, con narcotráfico y dentro de eso también tenemos una crisis en Carabineros en donde lamentablemente Carabineros está un poquito como con las manos atadas. ¿Cómo lo harías tú o cuál es tu visión para poder entregarle una legitimidad al accionar de Carabineros? Sí, ese es un súper desafío, la verdad, porque hoy día, como bien decís, sí, porque hoy día la verdad que lo que está pasando, además del problema que decís tú del aumento de violencia en la delincuencia, es que los policías hoy día no salen, no van. Entonces al final las personas que necesitan protección no cuentan con las policías porque las policías tienen miedo también, pues sí, y también es razonable, ¿no es cierto? Hay poblaciones en las que no pueden ingresar. Entonces, ese es un desafío difícil que tiene que partir obviamente por cambios desde la Constitución. Yo creo que, por ejemplo, un tema, Cristian, que hay que revisar es el tema de la formación. Porque también hay una responsabilidad del Estado cuando tú formas carabineros con poco tiempo y los mandáis a la calle de repente con 19 años, ¿cachai? O sea, ahí también hay una irresponsabilidad del Estado más que del propio carabinero que puede que haya actuado mal muchas veces, pero porque cómo lo mandaste en una situación de tal nivel de violencia, de conflicto, una persona que no cuenta con la herramienta, y eso pasó. Entonces yo creo que parte tiene que ver con eso, parte tiene que ver también con una mayor transparencia en general en Carabineros, mayor fiscalización, pero a ver, yo creo que por ahí tiene que pasar un poco los cambios de las reglas, pero es difícil, y yo creo que en parte la Constitución, Cristian, más allá de las reglas que ponga, creo que tiene que volver a darle legitimidad a las instituciones, ¿cachai? Y eso es como más simbólico. En el fondo, hoy día, cuando aprobemos una nueva Constitución, esperamos el próximo año, bueno, parte de lo que vamos a aprobar va a ser la existencia de policía, y por lo tanto vamos a tener que decir, bueno, nos sometemos a esas reglas.
Y por lo tanto, el que no las cumpla el día de mañana está contra la Constitución que todos democráticamente ¿cachai? Acordamos. Y en ese O sentido sea, es bueno porque, claro, legitimar la actual Constitución, o sea, la a nueva mí Constitución. yo viví en Estados Unidos mucho tiempo y a mí me paraba un carabinero y yo ponía las manos en el manubrio, no podía meterme las manos al bolsillo, sino me iba esposado y si hacía cualquier movimiento me iba de balazo y después me preguntaban, había un respeto, no se me hubiera ocurrido, o sea, nunca he visto en la calle que le peguen a un carabinero, que lo escupan, o sea, hay también una crisis no solo dentro de la institución, sino también en la perspectiva de la gente hacia la institución y hacia Carabineros. Exactamente. No, ese es uno de los desafíos importantes finalmente, Cristian, pues como decíamos, si no tenemos... El Estado lo primero que tiene que hacer es cumplir con el orden, ¿cierto? Antes de pedirle salud, educación, todo lo Además, primero además es... lo que hablamos perdón, el sistema judicial. Yo he conversado con carabineros que me han contado que van a dejar un delincuente, lo dejan eh, en la fiscalía y de repente la típica, en la teoría de la puerta giratoria, y ellos entran a hacer un trámite y cuando van saliendo, los delincuentes se van yendo para la casa y chao. Entonces Exactamente. también no sacan nada con hacer el trabajo. Yo veo en las noticias, desbarataron una banda de esto, una banda de esto otro, pero me gustaría saber qué pasa con esa banda. ¿Está presa, se va a la cárcel o está unos días y después vuelven a seguir delinquiendo? Bueno, Entonces, es que ahí como tenía dices un... tú, también hay un problema en el sistema judicial. Sí, pues y hay un tercer problema o tercera etapa que se nos olvida siempre, que es la cárcel. Porque, ¿qué sacáis con, por ejemplo, el narcotráfico? Tú cachai que hoy día opera con más tranquilidad en la cárcel. Porque, o sea, ahí ni siquiera tienen la Buen amenaza de la punto, banda claro. contraria, nada, ni siquiera que lleguen los policías porque ya estáis presos. Entonces, Además la verdad que, tienen exacto, comida, están en la exacto. cárcel, tranquilos, sin ningún problema y desde ahí Tiene sus hacen, perfil que le llaman, sus mozos. claro. Entonces te diría que al final, ¿qué sacamos con no aumentar las penas para los narcotraficantes? No sirve de nada si no te haces cargo de la última etapa de la cárcel. Que también es un tremendo tema y que se habla poco. De hecho, en general, cuando hablamos del problema de seguridad, nadie se acuerda de esa parte. Y por los dos sentidos. Por uno, porque tenéis que tener sistemas de alta seguridad, que ahí, bueno, Estados Unidos es un ejemplo en esos Exacto. temas. Y me tocó conocer las cárceles, fui a hacer un recorrido. No, no por irme preso, sino que fui en rol de jefe de división de reinserción. De investigación, de Exacto, investigación. exactamente. Y por otro lado, La AFP ya tenemos aproximadamente, se está hablando de un tercer retiro. Viene la pregunta, obvio, ¿qué opinas del tercer retiro? Pero antes de eso, ya con los dos retiros, creo, si no me equivoco y corrígeme, que ya hay 2 millones de personas que ya no tienen que retirar. Hay 2 millones de personas que no tienen fondo de pensión. Se quiere sumar un tercer fondo de retiro. Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Y qué opinas sobre el fondo de pensiones y cómo crees tú que se pueden mejorar? complejas todas esas preguntas. Son Sí, a varias ver, y de preguntas. hecho, sí, de hecho, Cristian, si se aprueba el tercer retiro, entiendo que más de 4 millones de personas van a dejar de tener también plata en sus cuentas. O sea, ya va a tener como 6 millones de personas sin plata. Es grave, obviamente. Ahora, a ver, yo creo que hay que Porque, mirar... claro, ¿qué pasa también? A ver, porque hay una encrucijada. Uno dice, claro, hay 6 millones de personas que no van a tener que sacar, pero también son 6 millones de personas que hoy no tienen que comer, entonces que también tienen que sacar esa plata. Entonces es como estar entre la espada y la pared, es como me quedo sin la plata hoy o me quedo sin la plata después. Y Sí, ya a me ver, voy a quedar sin la plata después. sí, es súper difícil. A ver, lo que pasa es que el problema de estas políticas como generales, Cristian, es que en realidad no hace distinciones de la situación de cada familia, porque tú tenés mucha gente que teniendo muchos recursos está sacándola. Y básicamente para reinvertirla o para lo que sea, para ahorrarla, para comprarse algo, y tenés efectivamente un grupo importante de gente que lo hace por necesidad, ¿cierto? Y que es muy relevante. Ahora, el problema que está pasando finalmente es que los que se están quedando, al final, en la medida que aumentamos los retiros, le está llegando esa plata finalmente a gente más de clases medias, incluso medias altas, y las personas que más necesitan hoy día con el retiro no es suficiente. O sea, hoy día ni siquiera, hoy día esa política pública no llega a las personas más vulnerables porque Claro, además, básicamente ya se llevaron si el se retiro. aprueba, perdón, si se aprueba un tercer retiro, ya hay 2 millones de personas que no van a tener que sacar. Exacto. Entonces, ¿qué sacan esas personas que de verdad hoy no tienen que comer?
Exactamente, sí. No, por eso, mira, a ver, yo creo, Cristian, que acá hay mezcla de cosas. Por un lado, claro, está el interés real en las personas, ¿cierto? Y buscar una solución política, pero también yo veo otro interés de parte también de algunos políticos de simplemente destruir, terminar de viriarse el modelo. Ah, muchos tienen esa agenda no más FP y bueno, evidentemente si termináis sacando 6 millones de personas del sistema, vaya, ya lo estáis dejando prácticamente pelado, ¿cierto? Y porque además el porcentaje que siga adentro también va a tener mucho menos plata dentro de las cuentas. Entonces, yo creo que también hay otro tema ahí que tiene que ver mucho más con una intención política de finalmente generar las condiciones para poder terminar con el sistema. Entonces, claro, yo encuentro que sería mucho mejor que no hubiésemos metido la plata al bolsillo claramente, que hubiesen sacado bonos y apoyos económicos suficientes para las personas que necesitan. Y claramente la respuesta no ha sido suficiente. Yo no sé si en esto simplemente echarle la culpa al gobierno de apretado, porque además yo encuentro que el gobierno no pierde nada con gastar la plata. Pues es que cuando dicen, no, es que el presidente se amarrete, yo digo, bueno, pero si fuera por popularidad, votáis la plata, ¿cierto? Tú decís, problema del próximo gobierno lo que pase, pero también es cierto que tienen que tener cierta responsabilidad, pues, o sea, también tienes que pensar en lo que va a pasar para adelante. Entonces, yo creo que hoy día yo creo que el gobierno ha hecho ciertos esfuerzos. De hecho, si tú miras comparativamente otros países, se ha gastado en apoyos sociales, pero evidentemente son insuficientes porque esta es una situación muy excepcional. O sea, ¿en qué momento histórico tenían las personas un año, digamos, encerradas sin poder generar recursos? Obviamente la gente necesita el tercer retiro, es lógico, no tiene, o sea, uno no puede mandar a la gente a encerrarse un mes a la casa y además decirle no hay plata. Entonces, y si el gobierno no les da un bono, tienen que sacar definitivamente, yo creo, su tercer retiro. Mi pregunta es, lo que a mí me preocupa es, ¿qué pasa con la gente que no tiene que retirar? Sí, pues, ese es el problema. Hay algunos bonos hoy día, hay un bono clase media y el IFE y todo, hay ciertos bonos, pero hay el problema, Cristian, y que pasa en general con los recursos del Estado siempre, no solamente con esta pandemia, es que al final son tan focalizados, con tantos requisitos y condiciones que terminan generando mucha frustración. O sea, muchas personas que pensaban que iban a acceder y que tienen una situación de necesidad, finalmente no, porque no cumple con tal requisito, porque tienen que tener tantas cotizaciones, la letra chica de los bonos. Exactamente. Y yo en ese sentido creo que es razonable apuntar a ciertos apoyos un poquito más universales. Yo creo que evidentemente hay gente que no necesita los recursos, ¿cierto? No sé, yo creo que Cristian, tú dirías, no me estén dando bonos a mí, ¿cierto? Sería un poco, lo diría, un poco injusto. Pero sí hay un gran grupo de la población, probablemente el 80-90% de la población, que sí requiere hoy día apoyo, incluso clases medias altas que están en una situación muy compleja. Entonces, yo creo que hay una clase media que es la que más ha sufrido, porque hay una clase baja que ha recibido ayuda, porque tiene el sueldo bajo, el mínimo, y tiene una serie de beneficios para postular. A ver, obviamente la clase media sufre, y lo entiendo, pero esa clase media es la que no es lo suficientemente rica para salvarse, y los ahorros ya no le alcanzan, pero es el que tenía el departamento justo, o que pagaba el dividendo y el colegio, y se quedó sin ingreso, y hoy no tiene. Exactamente. Y ese es el problema en general, yo diría, Cristian, como que parte de la crisis social yo creo que se explica un poco en eso, ¿eh? Porque teníamos un sistema, un país, un gobierno, un Estado que estaba pensado para un país pobre. Entonces se dedicó de las últimas 3 décadas a los pobres, ¿cierto? Y importante, evidentemente hay que focalizar ahí, pues. El problema es que como que no adaptó las políticas sociales a este nuevo país donde teníamos más gente de clases medias, pero muy vulnerable, como decir. O sea, son clases medias que en el fondo viven del mes a mes. Y si te quedas sin pega 6 meses, pasaste a ser pobre. Perdón, una pausa. Aquí hay una persona que dice, no somos clase. Estamos hablando, hay que dividir las clases sociales según los niveles de ingreso. Entonces, hablemos de niveles de ingreso. No nos pongamos tan serios, porque la idea es dividir. Las personas, hablemos de tramos. La persona que gana hasta 1 millón, la persona que gana entre y que tiene cierto ingreso mensual o anual. A eso es lo que estamos refiriendo. No es de clase, de que alguien es más de lucha de clase. Claro. Es un nivel de ingreso, y donde hay un nivel de ingreso que es el más damnificado, porque es el que no puede acceder a ningún bono, y además el banco no le presta. Tampoco es la idea de volver y seguir endeudándose, y perdieron la pega, y no tienen plata, y no tienen. Exactamente, tal cual, y además no están tampoco en los registros, o sea, la gran mayoría de esos chilenos o habitantes, digamos, de Chile, no están en el registro social de hogares, o sea, son como invisibles para el Estado. Y de hecho la única cosa que les ha llegado es la caja de alimentos, con suerte.
Porque justamente la caja de alimentos, mira, la caja de alimentos tiene un montón de críticas, pero tiene una virtud, que fue como de carácter general. No le preguntaba a cada persona, muéstreme sus gastos, ingresos para ver si le doy. Básicamente repartía las cajas. Todo este barrio. Claro, y la política pública nuestra yo creo que a veces pretende ser más sofisticada de lo que puede. Entonces trata de calcular ya cuánto gasta usted en micro, cuánto gana y al final termina siendo injusta, porque Claro. personas en situaciones muy parecidas reciben y otras no. Entonces, mira, y lo que decís tú, yo creo que ese es el gran desafío al final en términos constitucionales e institucionales. ¿Cómo adaptamos este Chile a un Chile de clases medias que requiere ciertas seguridades? Y porque, como decís tú, al final, si estáis abajo, tenéis apoyo, y como digo, y no tenéis suficiente para estar arriba, por lo tanto no tenéis capacidad tampoco de arreglártela solo. Y ese es el desafío. Y esas personas que están en ese tramo de ingresos son los que más han estado apretados y los que más se han visto afectados, porque se, se están quedando sin nada y se están quedando sin apoyo y están teniendo que sacar a sus hijos del colegio y no han podido pagar el dividendo, no han podido pagar los arriendos. Si tenían un dividendo los bancos, los bancos le están perdonando los intereses a algunos políticos para las campañas y no le están perdonando los intereses a la gente. Entonces, lo están asfixiando, la gente ya no puede más, no se puede, no hay ninguna ayuda. Sí, no, es súper complicada la situación además, Cristian, porque ya hacia fines del 2019 habían expectativas, o sea, primero frustración y expectativas en mejorar muchas cosas. Hoy día es que es peor porque vamos a partir más atrás. O sea, en los próximos 2 años recién vamos a llegar probablemente a los niveles que teníamos hace 2 años. ¿Te fijas? El problema va a ser mayor. Hoy día tenemos, según el BID, tenemos 2,3 millones de chilenos que cayeron bajo la línea de la pobreza. O sea, imagínate, eso es muchas personas. Entonces, como que vamos a tener que volver primero a poner foco en los más pobres para luego volver a soñar digamos, con otras mejoras en calidad de vida que quizás hace 2 años sí podíamos soñar. Oye, y hablando de esta nueva constitución, en el caso que te toque ser parte de quienes lo van a escribir, ¿qué derechos sociales crees tú que se deben incluir en esta nueva constitución? Sí, mira, yo creo que primero no creo que haya que llenar de tantos derechos sociales. Esto nuevamente es medio impopular porque tú, de repente, bueno, y ahí podemos ir al mundo de la cultura, porque yo escucho mucho actor, claro, que dice derecho a la cultura, hay otros como deportistas, derecho al deporte, y así podemos ponerle mucho, y me parece súper legítimo y evidentemente importante, y hay buenas razones para incorporarlo, ¿cierto?, como derecho. Pero también pasa que al final si incorporamos tantos derechos, finalmente como que la gracia de poner en la Constitución ciertos derechos es que priorice. Entonces, claro, si ponéis 20 derechos, finalmente lo que termina pasando es que no priorizáis ninguno. Entonces, Claro. en ese sentido yo sería más bien de pensar. Y volvemos a lo anterior de tener algo que no podemos cumplir. Exactamente. Entonces yo creo que hay que agregar derechos, pero tiene que ser bien como conservador y quizás poniéndonos ciertos objetivos. Yo, por ejemplo, el derecho a vivienda creo que es razonable consagrarlo constitucionalmente, porque creo que evidentemente hoy día finalmente el derecho a vivienda cristiana es como un presupuesto para otros derechos mínimos. O sea, por ejemplo, estudiar. Hoy día con la pandemia se hizo más patente. Tu derecho a educación no lo puedes realizar en unas condiciones, digamos, indignas de vivienda. Entonces, finalmente, el derecho a vivienda, obviamente, y también genera condiciones para la familia, o sea, tiene un montón de elementos que yo creo que es súper importante ponerlo como una prioridad. Pero, y obviamente los derechos que ya tenemos, como el derecho a salud, el derecho a educación, derecho a pensiones, pero como digo, yo sería más bien acotado en esos temas. Yo no sé qué pensáis tú, por ejemplo, Cristian, respecto al derecho a la cultura. Sí, pero es complicado porque tú, como lo estáis diciendo, uno puede decir el derecho a la cultura que es amplio, pero entonces, ¿cómo lo lleváis a la práctica? Porque dentro ok, tenemos derecho a la cultura, entonces yo voy y digo, yo quiero hacer una obra de teatro y necesito que me la financien y necesito el apoyo porque quiero hacer la obra de teatro y porque tengo el derecho a la cultura o quiero hacer una película. Entonces, creo que es bastante complicado y en ese sentido yo creo que a mí me tocó trabajar mucho con Luciano en el ministerio, cuando él fue ministro de Cultura y trabajar en el ministerio, y yo creo que el ministerio en sí lo ha hecho muy bien en esa época de poder llevar a cabo proyectos que eran viables y que tenían algún valor cultural, y para eso estaba un consejo que decidía a quién apoyar, quién iban a apoyar más tarde y a priorizar, que es lo mismo que estabas hablando tú, porque también hay que priorizar, pero si uno dice derecho a la cultura, creo que es demasiado amplia la palabra. Creo que la palabra derecho a la cultura obviamente tiene que existir,
pero es complicado llevarlo a la práctica. Y creo que es más importante hacer cumplir otros derechos que son más fundamentales y que son más importantes para mí, que son el derecho a la salud y el derecho a la educación. Yo creo que si nos ponemos en muchos derechos, caemos en el viejo dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces creo que es más fácil tratar de que la gente, si tiene educación, tiene salud, va a poder trabajar, y si puede trabajar, va a poder después trabajar y tener para la cultura. Esa es mi Claro. opinión, pero además yo no soy constituyente, entonces mi opinión no vale mucho. Pero hay hartas personas del mundo de la cultura de candidatos a constituyentes. Bueno, y hoy día políticos también, pues hay harta gente que ha entrado desde el mundo, no sé, de la escultura, de la televisión, no sé, ¿cómo has visto eso? Mira, Sobre qué te empiezo a preguntar yo, alguien está preguntando pero... ahí, y si hablamos de derecho, el derecho a comer, dice. Clagia 2006, dice, si hablamos de derecho y el derecho a comer, Mm. Sí, pues es cierto. O sea, de hecho, aunque uno podría decir que el derecho a comer es tan esencial que está incorporado en el derecho a la vida, básicamente. el derecho ¿Ah? a la vida, exacto. Sí, porque está el derecho a la Ahí, vida y... ahí ¿Mm? es donde decís tú que, claro, si nos llenamos de derechos y escribimos muchas cosas, pero si uno tiene derecho a la vida, obviamente el derecho a comer está dentro del el derecho a la vida. Sí, ahora es cierto que uno lo podría explicitar, igual que el derecho al agua, que también es un tema que se discute mucho. El agua también es tan esencial, digamos, ¿cierto?, como la comida o más. Entonces, hoy día se ha discutido harto el tema de reconocer el derecho humano al agua, el derecho al consumo humano. A mí me parece razonable, sobre todo cuando se generan tensiones. Evidentemente, cuando tú tienes abundancia de agua no tenés ningún problema, pero cuando tenés tensión entre el agua para el consumo humano y el agua para otro tipo de uso, me parece absolutamente razonable que lo reconozcamos como un derecho, digamos, humano, y por lo tanto que tenga prioridad siempre para las personas. Claro, porque también uno ve que están las aguas y ya ha pasado que por el sobreuso de esas aguas con fines agrícolas y fines de ciertos empresarios o agricultores, se llevan toda esa agua y dejan a todo un pueblo sin la posibilidad de tener agua para tomar. Sí, Aquí mismo cerca de Bichuquena ha pasado que gente tuvo que poner un estanque porque en otro lado se estaban llevando el agua. sí, es un tema complejo, ¿ah? La verdad que yo reconozco que no es un tema en que en particular lo maneje técnicamente, pero creo que, como te digo, sí o sí hay que garantizarlo primero el agua como un bien nacional de uso público y sí o sí como un derecho humano, prioritario en ese sentido. Eh, y bueno, y también tenemos un desafío más como país que va más allá de los derechos, que es el problema de la escasez también de agua potable, o sea, escasez de agua, y ahí tenemos otro desafío, y que nuevamente la Constitución obviamente ahí es bien limitado lo que puede hacer, ¿cierto? El desafío de, no sé, desalinizar agua y otros tantos proyectos que existen que requieren más bien inversión desde el Estado más que un tema solamente de distribución de derechos. Evidentemente cuando hay escasez total de agua, ningún tipo de reconocimiento constitucional tampoco lo va a satisfacer. Sí, no es fácil la pega, el trabajo en el que te metiste, porque como lo hablamos en un momento, no solo es escribir una constitución, sino que escribir una constitución que además tenga un sentido. No solamente escribir cosas que se vean lindas y que suenen bonito y que todos estén contentos, sino que también hacerlas cumplir. Exactamente. Ese es parte de los desafíos. Y tú, Cristian, que nos da igual que te hayas venido en este momento a Chile, porque muchos empiezan al revés, como con Bueno, temor y dicen, mejor me voy, y tú tomas decisión de venirte. mi hija fue aceptada al colegio el 18 de octubre. Así que para mí el 18 de octubre es un día muy especial por muchas cosas. Y el 18 nos dijeron, la Laura fue aceptada al colegio. Y creo que la posibilidad de habernos vivido acá, de estar en la pandemia acá, de vivir todo este proceso que está viviendo Chile desde adentro, no es lo mismo que estarlo viviendo afuera. Yo tengo todavía la posibilidad de seguir trabajando y haciendo cosas afuera. Acabo de hacer una serie de televisión en México hace unos meses. Si Dios quiere, en un mes más o cuando se abran las fronteras y esto vuelva un poquito a la normalidad, voy a volver a viajar. Pero es lindo poder tener mi base en Chile, es lindo poder estar acá y ser parte de esto. No es lo mismo verlo de afuera. Uno, aunque viva afuera y esté conectado y esté leyendo y esté viendo las noticias y hablando con la gente, no es lo mismo vivirlo acá. Nosotros
nos tocó el año pasado ir a repartir cajas de comida por acá con toda la gente que lo necesitaba, ver la necesidad de la gente, poder estar y ser parte del proceso, poder estar el otro día con toda la gente de Levantemos Chile, poder hablar contigo hoy. Es distinto vivir este proceso que yo creo que es definitivamente un proceso histórico para nuestro país, y vivirlo aquí es distinto que vivirlo afuera, sin Sí, duda. sí, Sin duda, sí, es completamente distinto. sí, notable. No, importante también, Oye, perdón, independiente que ¿ah? aquí están preguntando, porque también hay que aprovechar que la gente que se va metiendo para que nos vaya Sí, haciendo pues, preguntas. interactúen. Exacto, Betty dice, ¿por cuál distrito vas como constituyente? Muy bien, voy por el distrito 13, que es El Bosque, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Cisterna y San Ramón. ¿Y Es un distrito, por qué tu conexión con ese distrito? porque yo hace unos años, hace como 10 años yo creo, viví en la población La Bandera, en San Ramón. Así que ahí se generó un vínculo bien fuerte con esa comunidad. Bueno, tú sabes, la población La Bandera es bien emblemática. Sí, sí. Fue una toma, y hay una población ahí que, bueno, le ha tocado difícil. Hoy día más el narcotráfico está súper presente, pero también me tocó conocer cosas bien lindas ahí también, Cristiana. Yo siempre digo que no todo es pura pobreza y falta de cosas y vulnerabilidad. También me encontré cuestiones. A mí, por ejemplo, el tema de la solidaridad y la comunidad fue para mí una de las cosas que me llamó más la atención. De hecho, a partir de la experiencia de La Bandera se me ocurrió hacer este viaje por todo Chile. Porque yo vivía una vida encerrado en el departamento, ¿cierto? Donde no conocí, con suerte conocí al conserje, porque a los Claro. vecinos ni los veí. Y de repente me fui para allá y fue como una vida de barrio, de población, como digo, con muchas dificultades y carencias, pero también con mucha conexión, y eso lo encontré que había mucho valor ahí. Y Oye, bueno, y y ahora... pensando, perdón, pensando es que esta pregunta está buena y me gusta cuando la gente interactúa, dice, pensando en ese distrito, ¿cómo lo representarías y qué crees? Tramos de ingresos Ah, sí. medios para no herir a la gente aquí que Ya. Entonces son términos que se usan coloquialmente, o sea, no no, sé, pero sí, entonces por ejemplo San Miguel tú tienes, u otras partes otras comunas, tienes partes más de niveles de ingresos medios, y que están, como te digo, pero que siempre tienen un nivel de vulnerabilidad, y poblaciones complejas, la José María Caro, la Bandera y otras. Entonces, mi distrito es de los distritos que requiere justamente de un apoyo estatal importante, ¿ah? Y por lo tanto requiere efectivamente de una buena constitución donde haya un buen Estado y haya una buena provisión de bienes, de derechos sociales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que es importante estar ahí, representar a ese distrito en particular. Y dentro de las temáticas, bueno, yo creo que en general las temáticas se repiten mucho, ¿cierto? Cuando hablamos de problemas de salud o de pensiones, pero yo creo que ahí sí donde hay un problema mucho más grave que lo conversábamos antes, tiene que ver con la seguridad. La seguridad, claro, en lugares como San Miguel quizá la inseguridad, por ejemplo, va relacionada con el portonazo, ¿cierto? Que también cada día es más grave y también con más violencia, y en el caso de otras poblaciones directamente el narcotráfico. Y hoy día, Cristian, si no nos hacemos cargo del narcotráfico, esta cuestión se nos va a ir de las manos. Nosotros mirábamos como por Netflix, ¿cierto?, lo que pasaba en Colombia, Pablo Escobar. Yo exacto, decía que en exacto. Chile no va a pasar nunca, pero no es tan No, y así. O sea, aquí vamos para allá. vamos para allá y tú veis comunas como San Ramón, donde el alcalde Miguel Ángel Aguilera está totalmente vinculado en el narcotráfico. Y tiene tanto poder, porque además te da mucho poder y mucho recurso, que incluso es posible que gane la reelección, porque claro, tenéis capacidad de repartir y repartir plata, entonces es muy peligroso. Y al final, si el narcotráfico se termina metiendo en el resto de las instituciones, la verdad que ahí sí que es muy difícil. O sea, una vez que ya se meta definitivamente en el poder judicial, en las policías, hay un momento que es como punto de no retorno. Y respondiendo un poco a la pregunta, sí, yo creo que esos son de los temas probablemente más desafiantes y que para mí por lo menos son prioritarios, y que fue a partir de las conversaciones con las personas, digamos, que los puse como caballo de batalla. Oye, aquí tenemos, Leandro Escorpión dijo, podrías responder las preguntas que te hacen, no solo las que te gustan. No leí otra pregunta, así que las estamos respondiendo todas. Así que, Leandro Escorpión, te invito, no sé si era una pregunta para Alejandro o para mí, pero hazlas todas. Aquí estamos contestando todas las preguntas. Así que no hay Ah, ningún mira, problema.
Aquí. Natividad me pregunta algo, Natividad Aquí, ¿de qué Ibáñez. sirve un envío si puro hablan y no responden nada? Por eso le voy a decir que no responda no. ¿Y qué es lo que te preguntaba a ti, Natividad? Dice, pregúntale a su fundación a qué se dedica. Leí algo de él. Sí, pues después de la crisis de estallido armé una fundación que se llama Fundación Pacto Social, Perfecto. que es una fundación que nos dedicamos a trabajar principalmente con las comunidades, con las organizaciones territoriales, la Junta de Vecinos, los comités de vivienda, comités de seguridad, clubes deportivos. Creemos que es bien importante como fortalecer esos vínculos territoriales. ¿Ah? Tiene varios objetivos. Por un lado tiene que ver con la cohesión social, ¿cierto? Con Ya. volver a vincularnos con los otros. Y también tiene que ver como con, yo diría, con satisfacer ciertos problemas de la comunidad. Por ejemplo, la seguridad. Cuando nos organizamos con los vecinos también podemos enfrentar de mejor forma la seguridad. Y también creo que es importante fortalecerlos para darles voz. Porque al final, Cristian, pasa esta cuestión de que las medidas que se toman, las políticas públicas, se toman desde arriba por las Claro. autoridades que a veces de muy buena fe incluso lo hacen con las mejores intenciones sin conocer la realidad. Y eso obviamente tiene un problema. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar al beneficiario, cierto? Escuchemos al dirigente que conoce cómo funciona la realidad y que, por ejemplo, sabe del problema de la brecha digital. O sea, cuando deciden hacer una cuestión, un bono que solamente se puede postular por internet, hay que decir, no, pues, no todos tienen acceso a No internet. todos ¿Ah? tienen internet, Entonces, exacto. y esas cosas muchas veces no se ven desde arriba. Es fácil decir los niños que se vayan a las casas y que hagan Exacto. el colegio por computación. No todo el mundo tiene acceso a computación. Nosotros aquí tuvimos que conseguirnos unos chips para los niños que pudieran ir a la escuela en forma remota, porque claro, es fácil decir, no, váyanse a la casa, pero no tienen, o váyanse a la casa y no tienen que comer. Entonces, por eso no es tan fácil tomar medidas que no tienen Exacto. un respaldo. Aquí Exactamente. un comentario que dicen, bien ahí, por ti. Dicen, conoce la realidad del barrio y no es el típico candidato que no sabe ni siquiera dónde quedan las comunas. Bien, es verdad, porque tú viviste ahí, sabís la realidad y en el fondo fuiste parte y no te van a contar, como decimos en buen chileno, no te van a contar un cuento. Sabís de verdad lo que se necesita y lo que hay que hacer. Oye, sí, está bueno responder un poco. En realidad nos quedamos muy pegados nosotros conversando. Oye, me llegó un mensaje por WhatsApp que te quiero preguntar, Cristian, que me dijeron, ¿qué opináis de las declaraciones de Pamela Giles el otro día respecto a esto del candado chino y todo esto? No sé si lo viste, hablando del Yo no lo diputado vi, Charco. yo no lo vi, así que ¿qué opinas tú? Porque yo no Ah, lo ya. vi. No, tuvo una, digamos, No, pero, ya, y de la Pamela Giles en general, porque como política sí me imagino te ha tocado verla un poco, sí, su despliegue, yo no opino mucho. Mejor ¿no? opina tú. ¿Qué opinas tú? No, a mí me pasa, yo de Pamela Giles me preocupa porque creo, a ver, entiendo que ha tomado medidas populares como lo del 10%, ¿cierto? Que ese caído de batalla hoy día la tiene hecho en la encuesta muy bien evaluada, pero me pasa que yo creo que también le ha hecho mal a la política en términos como de perderle como el respeto a la dignidad de ese cargo. Ah, un político igual tiene que ser una persona que mantenga cierta integridad, como no sé, es cierto orden, ciertos modos, ¿ah? Y siento que ella igual como desde el vocabulario, como las cosas que decía el otro día respecto a el candado chino, como también aparecer con una capa corriendo por la sala del Congreso, como muchos modos y cosas que yo creo que claramente le hacen mal a la política. O sea, yo creo que tenemos que cuidar un poco lo que significa ser un representante de las personas. Sí, sin Mira, a duda. ver, Dime. no, no, que aquí Nati Valderrama dice grande pollo, no sabes lo que te queremos, una amiga Ah, de ya. San Ramón, que Qué quiero buena. mandarle Aquí alguien saludos. dice, y aquí esta parece que se equivocó, o sea, se enojó la pelirroja. Dice en mayúscula, propuestas para combatir la delincuencia, y lo puso en mayúscula, así que está enojada. Sí, a ver, ya, voy a hacer, mira, propuesta, yo diría primera cosa que ninguna solución, o sea, ningún problema complejo tiene soluciones fáciles, ¿cierto? Cuando la gente dice, Claro. no, no, si esto es re simple, yo al tiro digo, no hay que creerle. Yo creo que son como tres niveles de respuesta. Uno, prevención, ¿cierto? Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos, Cristian, al principio con el tema de la familia. O sea, hay un tema de prevención que tiene que ver con un Estado que llegue a ayudar a la familia antes, ¿cierto? Y no cuando ya se produjo el problema. Por ejemplo, el tema de la vulneración de derechos de los niños en una casa, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, el abandono del colegio, la drogadicción, son todos temas que debiera el Estado llegar antes, O sea, ¿cierto? ¿Mm? perdón, en mi opinión, no puede ser que Tomasito lleve 2 meses en el servicio médico legal y todavía no se lo hayan devuelto a la mamá. No, eso es, Do-
Dos Dramático. meses, 2 meses, una mamá sin poder enterrar a su hijo. O sea, No. hay cosas que de verdad no están funcionando. Eso Sí. es ilógico, no tiene pies ni cabeza. Sí, no, bueno, el caso de él es realmente dramático lo de Tomasito. Pero te decía, mira, entonces está el tema prevención, Cristian. Porque obviamente si tú tomas medidas, a ver, así lo decía bien simple, ningún delincuente nació malo, por decirlo así, ¿cierto? Ese, exacto. No significa que no tenga libertad, tampoco se trata de negación de libertad, siempre tú puedes optar un camino u otro. Pero evidentemente si ese gallo que llegó a delinquir, tú lo hubieses tomado desde chico, lo hubieses apoyado, ¿cierto? Darle protección, apoyar a esa familia para que se haga cargo ese niño, evidentemente el camino podría haber sido distinto. Entonces hay un tema de prevención, hay un tema del sistema de justicia, que lo conversábamos también, ¿cierto? Tiene que ver con el Poder Judicial, ahí hay que hacer cambios también, por ejemplo, el nombramiento de autoridades, Cristian. O sea, hay que a nivel de autoridad en general, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, el poder político tiene mucha influencia, ¿cierto? Tiene que ver mucho con cuoteos políticos, negociaciones Exacto. políticas, y esa cuestión hay que evitarla. Hoy día debiera ser también ir escalando en la carrera judicial. Y que el que esté en el puesto sea el que esté mejor preparado para estar Exacto. y no porque yo soy del partido que tenemos un cupo, entonces me van a poner a mí y yo soy más amigo. Nos quedan 4 minutos, que increíble, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo te había dicho hablemos media hora nomás, pero ya llevamos casi una hora. Antes de que terminemos, ahí hay una pregunta de Francisco que dice Sename. ¿Qué pasa ahí? El Sename probablemente es como el mejor ejemplo del fracaso del Estado, total. Bueno, yo de hecho entré a trabajar hace un par de años en el gobierno para meterme en el tema del Sename. Fue muy frustrante, Cristian. Yo estuve metido adentro. Fui a ver esto después de la crisis, de la muerte de Lisset y todo lo que supimos. Y ahí yo diría que parte del problema en los funcionarios públicos y las asociaciones de funcionarios. O sea, el ejemplo de la captura política de un servicio público, grotescamente. O sea, entonces, evidentemente, si el criterio para ingresar al Sename es un criterio político y no un criterio respecto a capacidad, cierta idoneidad y todo, evidentemente las cosas resultan mal. De hecho, yo diría en muchos casos, por ejemplo, los casos de maltrato no son ni siquiera por mala fe muchas veces del funcionario, sino que no sabe cómo hacerlo, no sabe controlar, por ejemplo, a un niño que está teniendo un problema. Entonces, evidentemente, terminan pasando porque no cosas. está la persona adecuada ahí, sino que está, Exactamente. como podríamos decir en buen chileno, por un pituto político. Exactamente, y además pasó lo mismo que estábamos hablando, que el Estado solamente se hizo cargo del Sename, que es la etapa cuando ya llegaba el niño en una situación del nivel de vulnerabilidad de derechos que ya no tenía ni siquiera posibilidad de seguir con su familia. O sea, llegaba en la última etapa. El Estado tiene que llegar antes. Entonces, parte del fracaso del Sename también es ese, que el Estado debería haber tenido un Sename que estuviera previamente, que apenas hubo un problema en esa familia lo detectó inmediatamente, porque claramente la mejor protección que le podéis dar a un niño es que esté en su familia, pero una buena familia. El Sename jamás va a reemplazar, el Estado nunca va a reemplazar a la familia. Y yo diría que, y tú me decís, claro, ¿por dónde solucionarlo? Es muy complejo, hoy día se están haciendo 2 Senames, se está dividiendo en 2 partes. Ya se creó el servicio de protección y hoy día va a quedar la otra parte de reinserción social juvenil. Yo espero que en un mediano plazo empiecen a verse los cambios, pero te insisto, Cristian, si no hay cambio a nivel de los funcionarios públicos, la verdad que el resto es una ilusión. O sea, si es repartir lo mismo que existe en 2 servicios, no vamos a tener muchos cambios. Y eso requiere voluntad política. Mucha voluntad política va a estar dispuesto a tomar decisiones difíciles que van a tener muchos detractores, tanto a nivel político, los mismos parlamentarios, como a nivel de las asociaciones que son capaces de paralizarte digamos, las cosas para que no puedas realizar ese tipo de medidas. Pero es difícil, es muy frustrante, muy angustiante, la verdad. Bueno, tenía una pega muy grande por delante. Ya se nos cumplió la hora, así que nos vamos a despedir. Alejandro, quiero agradecerte primero por todo tu trabajo, por todo lo que has hecho en tu vida, por tu dedicación y tu vocación a querer trabajar y vivir por un Chile mejor. Te deseo la mejor de la suerte en las elecciones y una vez que ganes y que puedas ser constituyente, ahí te deseo la mejor de la suerte en un trabajo que es muy difícil, porque poder escribir y encontrar los ingredientes para una constitución que sean los adecuados y que además después se puedan cumplir y perdurar en el tiempo, no está fácil. Pues muchas gracias, Cristian, de verdad por tu tiempo, además un viernes de la noche que estemos aquí conversando, así que de verdad ha sido un tremendo gusto conocerte, así como con una conversación más larga. Te voy a dejar invitado, Cristian.
Si es que mira, Listo. si nos queda todavía finales de este mes de ir a volver el periodo de campaña, así que si venía a Santiago, yo sé que estáis ahora fuera de Santiago, en Bichuquén, Sí, sí, entiendo. sí, sí. Te invito a que me acompañara una vuelta. Yo creo que de verdad sería muy bueno. Me encantaría, ¿Lista? de verdad. Me encantaría poder Ya, pues. estar donde tú viviste, me encantaría poder ver en persona todo lo que tú me has contado y poder conocer también otras cosas y otros lugares en los cuales no he estado hace mucho tiempo. Ya, pues, te voy a invitar y te vas a buscar en la combi y nos vamos para allá. De todas Así que, maneras, o nos vamos en tremendo. bicicleta, o nos vamos en bicicleta. Ya, pues, dale. Vale, un beso grande, saludos, Gracias. muchas Un felicidades abrazo. y como decimos los actores, mierda, mierda. Eso, mierda, mierda. Chao. Vale, chao, chao.